Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a interesar y quizá hasta sorprender. Y antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encanta tenerlos a bordo. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y específicamente de lo que la prensa ha llamado dolor de amor. Sí, ya saben, esos rumores, especulaciones y noticias que a veces inundan el mundo del entretenimiento. ¿Pero por qué este vídeo es diferente? Porque no solo vamos a hablar del dolor de amor en sí, sino que vamos a explorar una brutal respuesta que honestamente nadie esperaba. Y cuando digo nadie, créanme, es asterisco nadie asterisco. Vamos a desentrañar todo, desde los titulares sensacionalistas hasta la realidad, la percepción pública y por supuesto, la respuesta de Can Yaman. ¿Qué pasó? ¿Qué se dijo? ¿Qué hizo él? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de todo esto? Porque, seamos sinceros, todos hemos pasado por algún tipo de dolor de amor en nuestras vidas, ¿verdad? Ya sea por una ruptura, una decepción o simplemente por la ausencia de alguien. Así que este vídeo no es solo sobre una celebridad, es sobre emociones, sobre cómo reaccionamos ante el dolor, y sobre cómo, a veces, las respuestas más inesperadas pueden ser las más poderosas. Pero antes de meternos de lleno en el tema, quiero recordarles que este canal es una comunidad. Así que mientras ven el vídeo, piensen en sus propias experiencias. ¿Cómo reaccionarían ustedes en una situación similar? Compartan sus opiniones, sus pensamientos, sus experiencias en los comentarios. Me encanta leerlos y crear esta conversación conjunta. Ya verán que va a estar súper interesante. Entonces, ¿de qué va el asunto? Bueno, todo comenzó con... Los medios de comunicación, como suele ocurrir, son como buitres hambrientos de noticias, especialmente cuando se trata de celebridades. Y Can Yaman, con su atractivo innegable y su creciente fama internacional, se había convertido en un blanco predilecto. El foco se encendió con mayor intensidad a raíz del rodaje de su exitosa serie, donde la química con su coprotagonista era evidente. Los rumores comenzaron a circular con la velocidad del rayo. ¿Amor en la ficción? ¿Amor en la realidad? La prensa, ávida de sensacionalismo, comenzó a tejer una red de especulaciones. Fotos juntos, miradas cómplices, declaraciones ambiguas, todo alimentaba la máquina del rumor. Los titulares no tardaron en florecer, Can Yaman y... ¿Amor verdadero, la llama de la pasión, más que amigos? La narrativa se construyó meticulosamente alimentando la curiosidad del público y generando un frenesí mediático. El problema, por supuesto, era que nada de esto estaba confirmado. Todo se basaba en suposiciones, en interpretaciones de fotos y vídeos, en elucubraciones sobre la vida privada de las estrellas. Pero, ¿a quién le importaba la verdad cuando el morbo era el motor? La prensa, impulsada por la necesidad de clics, likes y visualizaciones, no dudó en construir una narrativa de dolor de amor, aunque la relación fuera una invención, o simplemente una relación de amistad. Se hablaba de corazones rotos, de tristeza, de desilusión. Se especulaba sobre el estado de ánimo de Can, sobre si se le veía más taciturno, sobre si había cambiado su rutina. El tono era, como era de esperar, sensacionalista, exagerado y a menudo, alejado de la realidad. Se construyó la imagen de un hombre atormentado por el desamor, de un galán sufriendo en silencio. La gente, por supuesto, reaccionó. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones. Algunos sintieron lástima por Can, se solidarizaron con él, interpretando sus silencios y gestos como señales de angustia. Otros, más escépticos, se mostraron intrigados, analizando cada publicación en busca de pistas. Y por supuesto, muchos simplemente se sumaron al revuelo, compartiendo memes, comentarios y análisis de las fotos y vídeos que se filtraban. La vida personal de Can Yaman, sin su consentimiento, se había convertido en un espectáculo público. Se especulaba sobre el supuesto estado anímico de Can, sobre si se le veía triste, sobre si había cambiado su rutina, sobre si había perdido el apetito. Se analizaban sus apariciones en público con lupa, se interpretaban sus silencios y sus sonrisas. Todo era objeto de debate y discusión. Los medios de comunicación, por su parte, alimentaban la hoguera con nuevos rumores y especulaciones, creando un ciclo vicioso de morbo y sensacionalismo. La situación se agravó con la difusión de noticias falsas y la manipulación de la información.
La desinformación y la exageración eran el pan de cada día. Y aquí es donde llegamos a la brutal respuesta que nadie esperaba. En lugar de esconderse, de guardar silencio o de emitir un comunicado vago y genérico, Can Yaman tomó una postura completamente inesperada. En vez de plegarse al guión que la prensa y el público esperaban, de asumir el papel de víctima o de refugiarse en el silencio, eligió un camino diferente, uno que sorprendió a todos y demostró una madurez y una inteligencia notables. ¿Qué hizo exactamente? En lugar de dar explicaciones, de justificarse o de victimizarse, Can Yaman optó por la vía de la acción. En primer lugar, respondió con un sorprendente silencio, un silencio que no era sinónimo de debilidad, sino de control. No alimentó las especulaciones, no reaccionó a los rumores, no ofreció explicaciones a la prensa. Simplemente ignoró el circo mediático, manteniendo su vida privada fuera del alcance de los curiosos. Y en segundo lugar, y aquí es donde la respuesta se volvió realmente brutal, Can Yaman siguió adelante con su vida, como si nada hubiera pasado. Continuó con sus proyectos profesionales, se mantuvo activo en las redes sociales, compartió fotos y vídeos de sus actividades, mostrando una imagen de fortaleza y de determinación. Su silencio no fue pasivo, sino activo. No se escondió ni se victimizó, sino que se mantuvo firme en su camino, demostrando que no se dejaría influenciar por la presión mediática. Lo que hizo fue romper con las expectativas. No se ajustó al guión que la prensa y el público esperaban. No se victimizó, no se quejó, no buscó la lástima. En cambio, demostró una entereza y una independencia que sorprendieron a todos. En lugar de alimentar el morbo, decidió silenciarlo con su actitud. Esta respuesta, honestamente, fue un golpe. Un golpe de madurez, de inteligencia y de control. ¿Pero qué significó esta respuesta? ¿Qué mensaje transmitió Can Yaman? Profundizando en el análisis de su reacción, podemos extraer varias conclusiones importantes. En primer lugar, demostró fortaleza. Su respuesta fue un claro indicativo de que no se dejaría doblegar por la presión mediática. No se dejó arrastrar por el drama, ni se dejó influenciar por las opiniones ajenas. En un mundo donde la imagen pública es tan importante, Can Yaman demostró que su prioridad era su bienestar emocional y su integridad personal. Demostró que era capaz de mantener la calma, de ignorar los rumores y de seguir adelante con su vida, independientemente de lo que se dijera de él. En segundo lugar, la respuesta generó un impacto significativo en la opinión pública. Al no alimentar la especulación, al no ofrecer explicaciones, Can Yaman desarmó a la prensa y a los fans. La gente, inicialmente expectante ante una reacción dramática, se encontró con una respuesta inesperada, indiferencia y fortaleza. El silencio de Can, en este contexto, fue mucho más poderoso que cualquier declaración o justificación. La percepción que se tenía de él cambió. De ser visto como un hombre vulnerable, pasó a ser percibido como un hombre fuerte, independiente y dueño de su destino. En tercer lugar, y quizás lo más importante, la respuesta de Can Yaman nos ofrece una valiosa lección que podemos aplicar en nuestras propias vidas. ¿Qué podemos aprender de su actitud frente al dolor de amor? ¿Cómo podemos aplicar esa lección en nuestras propias vidas? Nos enseña a ser más fuertes, más resilientes, a no dejarnos vencer por la adversidad. La respuesta de Can Yaman nos recuerda que en momentos de dificultad, la clave está en mantener la calma, en no dejarnos llevar por las emociones, en centrarnos en nosotros mismos y en seguir adelante con nuestras vidas. Nos enseña a no dar explicaciones innecesarias, a no alimentar el morbo y a no permitir que las opiniones ajenas nos afecten. La realidad es que la vida de una celebridad está constantemente expuesta al escrutinio público. La prensa, los fans, las redes sociales, todos quieren saber, todos quieren opinar. Pero al final del día, cada persona tiene derecho a manejar su vida, sus emociones y sus relaciones de la manera que considere adecuada. La respuesta de Can Yaman en este caso fue una declaración de independencia, una demostración de que uno tiene el control sobre su propia narrativa. Es su vida y él decide cómo quiere vivirla. Y aquí viene lo interesante. La forma en que reaccionamos ante el dolor de amor, sea cual sea su origen, dice mucho sobre nosotros. ¿Nos dejamos consumir por la tristeza? ¿Nos encerramos en nosotros mismos? ¿O buscamos la manera de salir adelante, de aprender de la experiencia y de seguir adelante con nuestras vidas? La respuesta de Can Yaman, aunque quizás no sea la única ni la perfecta, nos ofrece una perspectiva.
Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias reacciones, sobre cómo enfrentamos los desafíos emocionales y sobre cómo podemos crecer a partir de ellos. Nos enseña que la fortaleza no está en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de superarlo y de seguir adelante. Ahora, volviendo a la brutal respuesta de Khan. Fue un acto de valentía, de autocontrol y de inteligencia. Fue una forma de decir, esta es mi vida, y yo decido cómo la vivo. Y creo que en un mundo donde la presión social es constante, donde todos nos juzgan y nos critican, ese mensaje es tremendamente valioso. Demostró que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, incluso ante la adversidad y el escrutinio público. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció la respuesta de Khan Yaman? ¿La esperaban? ¿Qué lección sacan de todo esto? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en compartir sus pensamientos, experiencias y reflexiones. ¿Cómo han reaccionado ustedes ante situaciones similares? ¿Cómo han aprendido a gestionar el dolor de amor? ¿Qué estrategias han utilizado para superar la adversidad? En resumen, hoy exploramos el dolor de amor de Khan Yaman, analizando cómo los medios construyeron la narrativa y cómo él respondió de una manera que nadie esperaba. Vimos su reacción, la analizamos en detalle, y tratamos de extraer algunas lecciones que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Vimos cómo eligió el silencio, cómo se mantuvo firme en sus proyectos, y cómo demostró que la verdadera fortaleza reside en la independencia y en el control sobre la propia narrativa. Espero que este vídeo les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me encanta tenerlos aquí, y me emociona poder compartir estas historias con ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus reflexiones. Los leo a todos y siempre trato de responderles. Y por último, pero no menos importante. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.